Vamos a terminar el estudio de la carta de Santiago en esta mañana. Y esta mañana, mientras el hermano estaba predicando, solo me hacía una pregunta en la cabeza. ¿Cómo carajos me dejé convencer que este señor primero predicara y me dejara la clase después a mí? Porque los temas que vamos a hablar ahora, primero hablamos de las riquezas. Y yo dije, bueno, voy a destrabar el tema de Santiago en Timoteo, capítulo 6. Y este señor se fue para Timoteo. Luego el punto que vamos a tocar es el punto de las aflicciones, de los dolores, todo lo que pasa en un cristiano. Bueno, vamos a hablar de Pablo. Y este señor también se fue para Pablo. Sí, y yo digo, bueno, dije yo, bueno, con que ahí se quede. El tercer punto de Santiago habla de la oración. Y este señor al final se fue para la oración. Y yo, bueno, que dé la clase él mejor y yo me siento. Pero no, gracias a eso él me dio una introducción a mi tema y vamos a seguir exponiendo algo más. Aquí va a estar el último libro de la carta del estudio de Santiago, que se la quiera ganar. Es un regalo. Este es un regalo. No se asuste por lo grueso que está. ¿Son dibujos? No hay ningún dibujo. Es un libro de mucho valor realmente. Hay temas específicos sobre incluso el matrimonio, la homosexualidad, el bautismo, la cena del Señor, cómo tratar a los hijos, cómo tratar al esposo, cómo tratar a la esposa. El hermano Dave Miller, la verdad que está grueso el libro, pero de mucho valor, de mucho conocimiento para quien lo obtenga. Yo le voy a hacer una pregunta, hoy no se va a tratar sobre la clase. La pregunta va a ser la siguiente. En la Biblia, alrededor de toda la Biblia, cuando la leemos, vamos a encontrar ciertos aspectos o ciertas cosas que nosotros como cristianos no debemos de permitir que el mundo haga con nosotros o haga en nosotros. Se la voy a poner fácil. Santiago solo menciona dos. Son dos cosas que Santiago menciona en toda su carta. Yo espero de que cuando un hermano esté estudiando algún pasaje, algún libro, ya sea el hermano Sergio, el hermano Julio, el hermano Noé, ustedes también los estudien en la casa. Se les va a hacer más fácil. Y Santiago menciona dos cosas. A la persona que me diga el capítulo, los versículos, y le voy a decir esto y me explique ese versículo, no una explicación, una predicación, sino que me lo explique con palabras sencillas porque es fácil de explicar, yo le doy el libro. Dos cosas que el cristiano no puede ni debe permitir que el mundo haga en él. Y Santiago solo menciona dos. En la Biblia hay muchos, pero Santiago menciona dos. Dígame el capítulo, dígame el versículo y dígame así dice por esto y esto y esto. Es suyo, se lo regalo. Dijo el hermano Carlos, el hermano Sergio, que la sabiduría hay que regalarla, ¿verdad? Así que créanme que en este libro va a haber mucha sabiduría. Bueno, vamos a terminar el libro de Santiago. Cuando tenga la respuesta, como dice el hermano Sergio, interrúmpame, levánteme la mano, si usted cree que la tiene. Paramos un momentito, ya. No. Si nadie más quiere responder y nadie puede, le vamos a dar la última opción al predicador. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que en toda la Biblia encontramos aspectos que el cristiano no debe de permitir que el mundo haga en él. Santiago menciona dos aspectos y dice, no, esto el cristiano no lo debe permitir, no debe de ser esto el cristiano mientras esté en el mundo. No debe de permitir que el mundo haga esto en ti. Santiago solo menciona dos. Dígame el capítulo, el versículo y en medio explíquemelo ahí. Ahí está. Ok. El domingo pasado vimos el capítulo 4 hasta el versículo 12. Hoy vamos a ver los últimos 5 versículos del capítulo 4 y espero terminar el capítulo 5 en su totalidad para comenzar con el estudio de Primera de Pedro el próximo domingo. Se lo leo rápidamente.
Vamos ahora, versículo 13, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué va a hacer hoy en la tarde, hermana Paula? Venir. ¿Y mañana? Trabajar. Qué bueno. Hermana Marta, ¿qué va a hacer hoy por la tarde? Venir a comer. Ah, qué bueno. ¿Y mañana? Pues si Dios me presta vida, limpiar mi casa porque el martes se trabaja. Gracias. Gracias por lo que acaba de decir. Es interesante que como seres humanos nos gusta hacer planes futuros en nuestra vida. De eso tratan estos 5 versículos. Del futuro. Habla de las riquezas, claro, pero también habla del futuro. Pero como seres humanos, y es triste que como cristianos, nosotros digamos, hoy por la tarde voy a hacer, y mañana también voy a hacer esto, y el martes voy a hacer esto, pero cuando usted dice voy a hacer, no incluye a Dios en sus planes. Cuando usted y yo no incluimos a Dios en nuestros planes, estamos cometiendo un grave error, porque no dependemos de Dios. El versículo 12 de lo que vimos la semana pasada termina con esta pregunta: ¿quién eres? No se la voy a leer toda. ¿Quién eres? La pregunta trasladada para nosotros a nuestro tiempo. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que somos autosuficientes y no dependemos de Dios en el día a día? Santiago va a hablar de 2 clases de ricos. Lo último, lo que hemos leído, habla de esos ricos de que pensaban y planeaban en su futuro, pero se trasladaban de ciudad a ciudad. En el tiempo antiguo, los judíos fueron muy buenos para el comercio, pero eso fue después de lo que pasó con Alejandro Magno, porque los griegos sí eran muy buenos para el comercio y ellos trajeron esta ideología para ellos. Así que los judíos se grabaron también eso en su mente, sabían de que el dinero es muy importante en la vida. Y de hecho es muy importante en nuestras vidas, pero el hermano leyó un versículo esta mañana, que raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es tener dinero, el problema es en la forma en la cual nosotros hacemos ese dinero o lo queremos hacer. La actitud que tenemos al dinero. Exacto. El pasaje que hemos leído, vemos a personas que estaban ya tenían el plan exacto de lo que iba a pasar. Si ustedes, volvamos al pasaje, si nosotros lo vemos, dice, hoy y mañana iremos. Ya tenían el día, ya tenían la fecha, ya tenían el lugar, porque dice a tal ciudad. Ya tenían el tiempo determinado que iban a estar allá. Estaremos allá 1 año. Y dice, y traficaremos. En otra versión dice, y negociaremos o haremos comercio. Y por último dice, ganaremos. Todo lo habían planteado de una manera muy bonita, positiva. Pero ¿dónde estaba si Dios lo permite? En ningún momento en sus planes estaba Dios. Y por eso viene Santiago y les dice, ¿cómo se ponen a pensar? ¿Cómo ponen fecha? ¿Cómo ponen el tiempo que se van a quedar? Lo que van a hacer. Ya tienen la ciudad sin saber lo que va a pasar en esa ciudad. Y no incluyen a Dios. No dicen, si el Señor quiere. Pero el versículo 14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Como truck driver, el tiempo que duré manejando camiones, en la zona de Oklahoma nunca me había enfrentado a mucha neblina. La verdad que no. A las zonas aquí de Virginia, no, sí se pone, la niebla sí se pone por ratos, pero no es tan espesa. Pero en Oklahoma llegaron momentos que yo pasaba por 2 horas pura neblina. Mientras uno está en la neblina, uno quisiera, quiero dejarla que desaparezca, pero de la nada uno sale y queda total claridad.
Y yo podía ver el retrovisor de mi camión y miraba la neblina atrás. Y cuando veo ese pasaje, yo digo, ¿qué somos realmente? Neblina. Somos nada. Así como yo entraba en la neblina y de repente yo salía ya sea a la hora, a las 2 horas, pero solo me quedaba viendo y esa neblina se iba a extinguir, iba a desaparecer. Hermano, nuestro día a día, como dice la Biblia, debemos de vivir nuestro día a día, pero dándole gracias a Dios porque Él nos permite ese día. Y preguntarle a Él, cuando usted habla con Él en oración, ¿qué quieres que haga yo en este día? Tenemos planes. Es bueno hacer planes. No le estoy quitando la idea que no haga planes. Sí, planéelos. Es parte de su responsabilidad como persona. Como padre de familia, como madre de familia, como predicador, como diácono, como anciano. Si usted hace sus planes, sus planificaciones, es una parte de responsabilidad en su vida. Pero nunca excluya a Dios de sus planes. Si usted y yo lo excluimos, estamos dándole a demostrar, yo soy el único que puedo. Yo no necesito de usted. Yo no necesito de usted, Señor. Yo voy a ir allá, voy a hacer un negocio, voy a ganar. Soy autosuficiente, no necesito de Dios. Pero yo le digo esto, aún en los negocios, si Dios quiere que usted gane, usted va a ganar. Pero si Él le dice, no vas a ganar. ¿Sabe por qué? Él conoce nuestros corazones. Y Él sabe que si su corazón se va a endulzar tanto con el dinero, no le va a permitir tener dinero. Porque Él sabe que el dinero lo puede llevar a la perdición y no a la alegría. Ahora, el último versículo del capítulo 4 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta letra que está acá, esa letra es clave. Cuando la busqué y la busqué y la busqué, y el que sabe hacer lo bueno, porque lo he escuchado de muchos hermanos que me dicen, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y me repiten ese versículo. La palabra y, cuando lo buscamos, lo traduje en muchos puntos, es una sola letra, pero la desglosé en muchas maneras. Viene de la palabra o de la traducción o de la raíz. En resumen, lo que te quiero decir es esto. Una frase completa. El que sabe o el que sabe lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero en resumen, a lo que les dijo antes, a lo de las riquezas. El que sabe que si no incluye a Dios en sus planes, le va a ser tomado como pecado, porque cuando usted y yo no incluimos a Dios en nuestros planes, esa era la manera en la cual usted y yo vivíamos cuando estábamos ¿dónde? En el mundo. Y cuando estábamos en el mundo, estábamos separados de Dios. No había comunión con Dios, no había una obediencia, no había una dependencia de Dios. Dependíamos de nosotros mismos. Al menos eso es lo que nosotros decíamos. Pero aún estando en el mundo depende de Dios. Porque si Dios no quiere que las personas hagan esto y lo otro, no lo van a hacer. Pero ahora, ¿qué cambia cuando venimos a ser cristianos? Yo dependo de Dios. Y yo sé que la palabra ahí se dirige a un grupo de individuos que tienen conocimiento. Correcto. Sí, pero y va dirigido siempre a los miembros de la iglesia. A los que ya sabían, ahora son cristianos, ustedes dependen de Dios y todos sus planes, toda su vida depende de Dios. Por eso el versículo 16 dice, ahora os jactáis de vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. ¿Por qué? Porque ellos mismos decían, lo estoy haciendo por mi propia voluntad, por mis propios esfuerzos. No incluían a Dios dentro de sus planes. Ahora, estos eran unos cristianos que, dígame, yo vi que levantó. Tengo una respuesta. ¿Oh? Ah, yo pensé que otra. Dígame. Dice qué aspecto del mundo, qué aspecto que el mundo no haga así como cristiano. Capítulo y versículo. Santiago, bueno, lo voy a hablar de. Solo dígame el capítulo y el versículo y yo le digo sí o no. 1:12, bienaventurado el varón No. que soporta la tentación. 4:4. Yo tengo el 4:4.
Tienen el 4.4, le falta uno. Por eso yo le iba a hablar. ¿2 del 1 al 9? No. El 4.4 sí estamos bien. El 4-4 yo le... Estamos bien, pero falta uno. Encuentren el último y el que tenga los dos, me avisa ya. ¿Ah? No. No. Bueno, sigamos, ¿no? Nada más 4 y aparte otro. Son dos, pero les dije, son dos. El 4-4 es uno, falta el otro. Ujú. Yo llevo la mitad, yo llevo la mitad. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entremos al capítulo 5. Santiago termina en el capítulo 4 y termina con los que se hacen ricos, que se van a un lugar a otro, de una ciudad a otro, haciendo planes para el futuro. Ahora, el capítulo 5, póngamela, bro, por favor. Va a hablar de otra clase de ricos. Y él dice, no lo voy a leer por causa del tiempo porque se me va a acabar, pero estos ricos no son los que van de un lugar a otro. Son los que están en el mismo lugar, pero que se hacen ricos, y lo voy a decir en una frase salvadoreña, a costillas de otros. Dígame, hermana, yo veo que lo está haciendo. No. El 3. De última vez, estoy El 3 interrumpiendo. 15, hermano. No, tampoco. Ya me perdí, ¿dónde estamos? Bueno, de último lo dejamos. Cuando falten 5 minutos para las 11, yo cierro mi clase y quien quiera decirme me responde, ¿ok? Hay cristianos que hicieron planes para su futuro sin incluir a Dios, pero hay cristianos que lastimosamente se dicen ser cristianos, pero con los hechos o con lo que hacen no demuestran que son cristianos. Vuelvo al punto. A Dios no le molesta que usted tenga dinero. A Dios no le molesta que usted sea rico. El problema es la manera en la cual nosotros hacemos esa riqueza. Podemos pensar en Abraham. Abraham era rico, pero fue rico cuando comenzó a depender de Dios. Y Dios le permitió que él obtuviera sus riquezas, pero Abraham dependió de Dios, obedeció a Dios. Fue capaz de ir y sacrificar o intentar sacrificar a su hijo Isaac. No desobedeció la voz de Dios. Pero los cristianos que va a mostrar aquí Santiago son aquellos cristianos que muy a menudo son atípicos de nuestro tiempo. Él va a ocupar 3 cosas. Dice en el versículo 2, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Me voy a quedar ahí un segundo. Uno mira la palabra riquezas y se va a cosas como dinero, como plata o cosas por el estilo. Pero cuando vemos la palabra riquezas viene de una palabra o de una raíz que significa acumulación de o echar a perder por exceso de madurez, por ejemplo. Eso significa que cuando Santiago está tocando el punto de vuestras riquezas están podridas, se refería al grano, a la comida, al aceite, al cereal, cosas típicas en aquel tiempo. En otras palabras, se refería a la comida. Si vamos al capítulo 2, bueno, luego toca el punto de la ropa. Muchas veces, yo no sé usted cómo tiene su ropero, su gavetero, pero yo he escuchado a muchas hermanas y yo he tenido la oportunidad de estar en algunos lugares y dicen, no tengo nada que ponerme. Y usted abre el ropero y la ropa en el suelo, demasiado colgada. No tengo zapatos. 15 pares de zapatos. ¿Y no tiene zapatos? En el capítulo 2, cuando habla de las obras, hay un ejemplo que pone Santiago. Y dice, entra alguien por la puerta, tiene frío, tiene hambre. Pero ustedes solo hacen que se siente por allá y no le dan nada para que se caliente y no le dan nada para que sacie su hambre. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo acá. Eran tan ricos que preferían de que su comida se pudriera en lugar de darla a los que lo necesitaban. Tenían tanta ropa, tanta vestimenta que dice comida de polilla, o sea, se estaban deteriorando en todos los sentidos. No es algo típico en nuestras iglesias que muchas veces vemos a alguien que necesita y no queremos darle ni para un bocado de pan.
Es triste decirlo, pero es Y cierto. los hermanos, ellos sacan y en ese cuartito y regalan todo. Cuando traen las cosas, sí. Es triste, pero yo pienso que muchas veces es más que todo en nosotros los hispanos, que queremos solo para nosotros. Es raro el hispano que da su mano para dar, pero sí los hay. Sí los hay, yo sé que sí los hay. El americano sí es como más dadivoso a decir, toma, aquí está. Nosotros somos como, espérate, me voy a dar un poquito más de tiempo. Cuando ya me crezca un poquito el estómago, te voy a dar este pantalón. Mientras no. Hermano, si usted y yo vemos a alguien necesitado, Dios le ha concedido a usted tener todo. Y lo que usted y yo tenemos no es de nosotros. Él lo dijo en la predicación. El Malibú se le va a quedar. Él lo ama tanto, pero se va a quedar. La Siena se va a quedar. Mi camión allá está estacionado en una yarda, ahí se va a quedar. Bueno, ya le dije que el día que me muriera, que la licencia sí me la pongan en el ataúd. No sabemos si el Señor quiere mandar un viaje, yo me lo traigo y de ahí me regreso. Pero el camión, pues quiero camión nuevo, ¿verdad? Desde allá para acá. No quiero el camión que yo ando. No, son bromas, pero todo se va a quedar. Usted y yo tenemos el privilegio de hacerlo correcto mientras estamos vivos. Muertos quedan las cosas ahí tiradas. Mi mamá siempre dice algo. Hazme disfrutar hoy que estoy viva, como hijo. Porque yo muerta no quiero que me traigas rosas, que estés llorando, que aquí, que allá. ¿Para qué si ya no te veo? Hazlo hoy que estoy viva. Hoy que estamos vivos, podemos mostrarle a los demás con nuestros hechos que somos cristianos. No solo con una sonrisa. Yo ahora que estoy trabajando con un hermano de la iglesia, yo veo de qué manera él es muy dadivoso en muchos aspectos. Dinero, es bastante carente de dinero, pero nunca le hace falta. ¿De dónde vendrá la bendición? De Dios. Y luego termina con vuestro oro y plata están enmohecidos. Alguien una vez me dijo, el oro no se arruina, al oro no le pasa nada. Bueno, le dije yo, depende cuántos quilates reales de oro tenga tu cadena o tu pulsera. Y el hermano contaba un ejemplo, dijo de que un hermano parece que le quedó verde el cuello, le quedó verde la mano. No era oro genuino, pero aún el oro genuino, depende cómo usted lo cuide, también se le va a comenzar a deteriorar, se le va a empezar a enmojecer. Yo tenía un amigo cuando estaba estudiando en El Salvador, él usaba oro puro, pero a veces no sé dónde lo guardaba, que él usaba camisetas blancas. Cuando se quitaba la cadena, aquí estaban todas las argollitas de la cadena, y yo decía, bueno, lo bueno es que es oro puro. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Hermano, el dinero tampoco es suyo. Lo que usted gana es porque Dios permite que lo gane, pero pertenece a Él. Él es el dueño del oro y la plata, ahora imagínense del papel. Porque el dinero, los billetes que usted y yo tocamos es papel. Si andamos tarjeta, es dinero plástico, es papel. Hay muchos hermanos que los admiro, no tienen mucho, pero cuando vienen las campañas, vienen las misiones, ya sea para México, sea para El Salvador, sea para donde sea, tome. Yo no puedo ir, lastimosamente no puedo ir, pero aquí voy, aquí está mi aportación. No permita que todo eso se le llene de mojo. Mejor délo para el Señor, para trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque si usted y yo no lo hacemos mientras estamos vivos, ¿cuándo lo vamos a hacer? Recuerde lo que le dije en el capítulo 2, vamos a ser juzgados, ¿por qué? Por nuestras obras, por lo que hacemos mientras estemos vivos. Y si no hacemos nada por el Señor, ¿qué recibiremos en aquel día delante de Él? Aparte de vergüenza. Así que hermanos, ropa, comida, no tengan miedo a dársela a alguien. Hágalo mostrándole que usted es cristiano. Recuerde, todo lo que hacemos es si Dios lo quiere. Bajémonos hasta el versículo 7, por favor. Hay una parte, y aquí es donde me voy a enfocar los últimos 10 minutos para darle chance de que me den la respuesta. Estos ricos estaban haciendo ricos a costillas de otros. Lo último que vimos dice de que los obreros llegaban, recogían el grano, pero
muchas veces no les pagaban. ¿Con qué excusa? No lo sé, la Biblia no lo menciona. Pero pasa hoy en nuestros días. No, no te voy a pagar porque me dejaste manchada la pared. No te voy a pagar porque hiciste esto. No te voy a... Solamente son excusas. Y en aquel tiempo, lastimosamente, el obrero dependía de un sueldo, como ahora en día, un denario. Una vez un hermano dijo, los obreros eran más pobres que los esclavos, porque el obrero dependía del sueldo que le daban para llevarle de comer a la familia. Pero el esclavo, aunque fueran sobras, tenía que comer en una casa y tenía techo. Pero el obrero, el que no recibe su cheque semanal, quincenal, mensual, en aquel caso era diario, no tenía que proporcionarles a su familia. Y los cristianos se estaban haciendo ricos, lastimosos, los que decían ser cristianos, se estaban haciendo ricos a costillas de los pobres obreros. Es triste decirlo, pero muchas veces pasa también en nuestros días, sean cristianos o no sean cristianos, muchos se aprovechan de las personas. Y yo lo he visto en lo que estoy trabajando. Alguien le dijo al patrón, no, me fallaste en esto y no te voy a pagar. Y no eran $100, no eran $1000, eran muchos más. Era una excusa barata. Dígame. Oiga, pero los esclavos le estaban duros a usted. Sí, tienes razón. Yo lo estoy viendo en el punto... ¿No? Y es cierto, al que desobedecía, lo castigaban. En eso usted tiene razón. A lo que yo me estoy yendo es a la parte de que el obrero, mientras no tenía su denario, él no tenía absolutamente nada que dar. Tenía asegurado su chivo. Ajá, exacto. Pero mientras el esclavo, por lo menos allá en una esquina, podía soportar el frío, podía soportar el calor. Tenía un platico sobras, como lo dije, pero tenía que comer. El obrero sin su denario diario no tenía absolutamente... Pero también No. había amos buenos, esclavos que tenían amos buenos. Sí. Y los amos querían a sus esclavos. Correcto. Así que viene Santiago y toca desde el versículo 7 y él dice que seamos pacientes y que perseveremos. Dice el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Quién de nosotros no nos gusta recibir un estímulo o una motivación para seguir hacia adelante? Esa motivación, ese estímulo que está en ese versículo, es la mayor motivación que usted tiene que tener como cristiano. ¿El Señor va a venir o no va a venir? Amén. Él volverá. Viene Santiago y les dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Como todo verdadero y genuino cristiano, el pensar de que la vida del hombre es como neblina, o sea que se puede terminar en un segundo, es también pensar que el Señor va a venir dentro de un segundo. Nuestra vida se puede acabar o el Señor va a venir por su pueblo. Sea cual sea que pase, usted y yo siempre tenemos que pensar en hacer lo correcto delante del Señor. Y Él pone un ejemplo, el labrador o el agricultor. En El Salvador tuve la dicha de aprender un poco con mi papá. Primero, hay que ir a limpiar. Luego, se prepara la tierra. Luego se siembra. Pero hasta ahí podemos nosotros como labradores o como agricultores. Ahí terminó mi labor. Usted como cristiano va y prepara a la persona para predicarle el evangelio. Lleva su palabra. Llévela, no tenga miedo. Sea quien sea, predíquele el evangelio. Pero sea paciente. No se desespere. No espere que esa persona venga al arrepentimiento así. Porque eso no va a pasar. Bueno, y si pasa, es que bueno. Pero en un 98, 99% tiene que tener paciencia con las personas. Porque ¿quién va a dar el fruto? El Señor. Usted puede regar la plantación 1, 2, 3 veces. Riégala por años. Nunca se desanime. A eso se refiere Santiago. El labrador fue, preparó la tierra, sembró, la regó, pero él esperó. Esperó en el Señor. Espera que llueva para que el fruto salga. Igual usted y yo. Esperemos en el Señor. Hagamos lo que hagamos. Él va a traer los resultados que nosotros anhelamos tanto ver. Yo no sé. El versículo 9 dice, no os quejéis unos contra otros para que seáis condenados, sea que el juez está delante de la puerta.
Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Le dije, yo iba a hablar de Pablo, pero el hermano ya habló de Pablo. Cuando vivimos una vida conforme al Señor o una vida como cristianos, no significa que usted está exento de problemas, de aflicciones, de tristezas, de tentaciones y de pruebas. Yo le voy a decir algo. Cuando pasó lo que pasó con mi licencia, ese día sí me sentí mal. Porque para mí fue una guacalada de agua helada que no me la esperaba. Yo ya tenía hasta mi viaje, yo me voy para Nebraska. Y cuando veo la licencia ya no es clase A, es clase C. Ya no puedo manejar. Tuve que cancelar mi carga, no puedo viajar. Okay. Ese día me sentí raro, me sentí extraño, pero gracias a Dios nunca murmuré contra Dios. ¿Cuántas horas se tardó Dios en responder mi pregunta? Porque mi pregunta fue, Dios, ¿qué quieres que yo haga? El día lunes ya estaba trabajando con el hermano. Y yo digo, he trabajado con él 3, 6, 7, 8 días, 9 días. Eso es lo que he trabajado con él. Y su servidor lo único que sabía hacer era roofing y manejar camiones. Y con el hermano estoy aprendiendo electricidad, he aprendido carpintería. Estuvimos abriendo ventanas ahí en la casa del hermano Noé. Estuvimos cambiando estufas de gas. Estuvimos arreglando un techo que no en la parte de arriba, sino reforzando porque se estaba cayendo la viga que sostenía lo principal, se estaba cayendo. El hermano solo me explica y me tira a mí a hacer el trabajo. Ayer me dijo una palabra y yo le dije, no hermano, a mí no me gusta trapear. No te estoy diciendo trapear, estoy diciendo tapearme. Ok. Con él, en el lapso de 9 días aproximadamente, estoy tratando de aprender 6, 7 oficios. En el lapso de 9 días, pintura, cómo se pinta, cómo se cortan los baseboards, hasta lo que yo no sabía. La próxima semana llevo piso, llevo carpeta, llevo una chimenea de arriba hasta abajo, o de abajo hasta arriba, perdón. Y yo digo, ¿cuándo me esperaba yo hacer eso? Nunca. Así como Job, en el Antiguo Testamento, Job recibió una prueba dura en su vida. Job sí murmuró, sí se quejó un poco, pero nunca perdió su dependencia de Dios. Y él entendió que Dios quería algo mejor para él. Yo lo tuve que entender de esa manera. No en el aspecto económico, sino en unos aspectos muy diferentes. Ahora ya puedo venir durante la semana a la iglesia. Si no me alcanza el tiempo de venir aquí, estoy en Bridgewood, pero puedo estar ahí. El domingo ya no tengo que irme. Antes me estaba yendo los domingos por la tarde para Nebraska a traer una carga. Hoy no me tengo que ir. El Señor nos manda a todos que seamos pacientes, como lo era con los hermanos. Sean pacientes. La idea es, el Señor vendrá. La pregunta es, ¿dónde nos va a encontrar? ¿Se imagina, don Samuel, nos hubiera encontrado manejando su camión en aquellas bajadas de Virginia y ahí nos lleva el Señor? Se estrelló el camión. Lo que estoy pensando? En eso estaba pensando, yo sé. Que usted todavía tiene ventaja. ¿Por qué? A mí el patrón me quitó el trabajo por haber el accidente y yo viejo ya no trabajo, arruinado, y ya qué hago. Y usted está joven, donde usted puede trabajar. Dice- excusa, gracias a Dios que ya no tiene que trabajar. Don Samuel, necesita examinarse qué es lo que el Señor le está queriendo decir. Usted no se ha examinado. No hay trabajo, por eso me no dijo. sabe. No hay trabajo. Gracias a Dios que ya no tiene que trabajar. Hermanos, seamos pacientes. Si hasta dueño con los camiones. Ok, seamos pacientes. ¿Por qué? Los últimos 5 versículos, hermano Ciel, súbamelo por favor. Más. Bueno, allí no está dividido. Pues en el versículo 13 habla de aflicciones, habla de enfermedades, habla de muchas cosas que no van a pasar. Pero del 13, 14, 15, 16, 17, 18, son 6 versículos. Hay algo esencial en la vida del cristiano para llegar a tener paciencia y para aprender a madurar. ¿Sabe qué es? Gracias, hermano. Todos los versículos dice, orad por esto, oráis otra vez, y oraron, hay que orar, oraréis. El hablar con Dios, el tener comunión con Dios, es lo que nos ayuda a mantenernos en el camino del Señor. Usted escucha la voz del Señor acá,
pero Él también lo escucha a usted. Él sabe sus necesidades. Él sabe lo que usted desea en su corazón. Y Él va a responder a sus oraciones. En este libro, porque muchas veces hay personas que dicen, solo puedes orar de rodillas, solo puedes orar sentado. Ahí están todas las posiciones en las cuales la Biblia menciona, y Él dice al final de lo que menciona en el tipo de posiciones para orar, el Señor escucha tu corazón, no la posición en la que estás orando. Hermano, si usted habla con el Señor y le cuenta todo lo que usted necesita y desea, los planes que tiene para el futuro, si Él quiere, se los va a conceder. Porque Santiago también Él dice, si Él quiere o no quiere. Pero cuando Él dice que no, debemos de entender una cosa, Él quiere algo mucho mejor. Nosotros nos molestamos como seres humanos. A veces hacemos planes y decimos, voy a hacer esto, esto y esto y esto. Pero no le preguntamos a Dios. Y me puedo incluir como un ejemplo, sencillo. Yo tenía mi mes de diciembre, así, y tal día me voy a ir, y 24 y 31, ya que caía miércoles, yo me podía ir el 25 y el 1 y recoger una carga el 2 y el 26 y regresar. Ni tan siquiera salí de la casa. Pero esos eran mis planes, pero no eran los planes de Dios. Y yo tuve que entenderlo así. Dígame, hermano. Ya encontró la respuesta. No, y mayormente es pues porque así Él quiere, ¿verdad? Pero pues Él no va a querer algo que no nos convenga. Exacto. Y mejor que el Señor decida por nosotros que no nos convenga, ¿verdad? Y así pues, imagínense, pues el negocio, habla de viajes. Yo planeo para El Salvador, pero no sé si dónde me va a terminar teniendo de último, ¿verdad? Pero sí, mi oración es donde convenga y que no me vaya a alejar de la iglesia, que esté ocupado en la iglesia. Qué bueno. Así como Él quiere. Lo que convenga. Porque la Biblia dice, o lo que Santiago dice, que Dios escucha la oración del justo. Y da un ejemplo, Elías. Hay dos oraciones de Elías y me llama la atención porque Santiago no ocupó la oración cuando él resucita a la hija de la viuda de Sarepta, sino que se va por la oración de la lluvia. Pero Dios escuchó a Elías cuando él dijo, no va a llover por tanto tiempo. Pero cuando ya la tierra estaba seca, Elías fue, oró y le pidió a Dios que lloviera. Y Dios lo escuchó. Usted y yo no somos justos, porque la Biblia dice la oración del justo. La Biblia también dice que no hay justo ni tan siquiera uno. Pero sabemos de que ahora Dios no nos mira a través de lo que usted y yo somos. Él nos mira a través de la sangre de su Hijo, que sí es justo y que sí es perfecto. Y Él quiere que usted venga siempre, cada momento que pueda, a hablar con Él, explicarle todo lo que su corazón dice, aunque Él ya lo sabe. Pero Él quiere que haya esa comunión como un padre con su hijo, o su hija, la madre con su hija, y le cuenta todos sus planes. A mí me gustaría esto. Mamá, ¿qué dices? ¿Qué piensas? Papá, ¿qué consejo me das? Y los que somos hijos sabemos que no hay mejor consejo que el de papá y mamá. Las personas de afuera nos van a decir lo que quieran. Pero papá y mamá nos van a dar un consejo porque quieren lo mejor para nosotros. Porque nos conocen. Exacto. Igual al Señor. ¿Quién nos conoce mejor que el Señor? El Señor. Y Él va a querer siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Termino. Versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay muchos cristianos, tal vez algunos no es que hayan cometido un pecado, pero el simple hecho de haberse alejado del Señor ya es pecado. ¿Quién de nosotros nos tomamos el tiempo para ir y visitar al hermano o a la hermana? No vaya directamente para decir, hermano, no te he visto en la iglesia, tienes que ir a la iglesia. No, hay maneras de comenzar a hacer las cosas. Por eso Santiago termina así, pero a la mitad del libro ocupó la ilustración del labrador. Es paso a paso y despacio. Cuando una persona se aleja del Señor por algún pecado que haya cometido, no llegue de golpe. A nadie le gusta que le lleguen a uno y ¡pum! No. Lentamente, con paciencia. Porque usted ahí dice de que
lo cubrirá de multitud de pecados. ¿Quién es el único que nos puede cubrir de todos nuestros pecados? Es Cristo mismo. Pero Él utiliza a sus hijos para que vayan y levanten al que está caído. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno de sus hijos siga en el suelo. Él quiere verlos de pie frente al mundo, de pie frente al diablo, de pie frente a todo, siguiéndole a Él en todo tiempo y en todo momento. Hay algo que a mí me llama la atención de Santiago. El versículo o la carta termina así. Si vamos a leer las cartas de Pedro, ¿cómo termina? Que el Señor, en el nombre del Señor, a todos los santos nos despedimos. Amén. Aún Hebreos termina prácticamente de la misma manera. ¿Cómo terminan las cartas que Pablo le escribió a Timoteo? Pero ¿por qué Santiago no dice, hermanos, os saludo, a todos los santos? Amén. Nunca Termina con el pecador que está perdido. termina con un versículo como toda la carta. No hay una despedida, no hay un cierre real en la carta de Santiago. ¿Por qué será? ¿Alguna vez se ha preguntado? Todo lo que pasa en el libro de la carta de Santiago pasa hoy en día. No tiene límite. Lastimosamente nosotros mismos como cristianos seguimos cometiendo los mismos errores que Santiago describe en su carta. Entonces Santiago no le puso un límite a su carta. Él dice, estos problemas van a seguir. Dependen de ustedes como cristianos si toman el consejo o no lo toman. Es nuestra decisión entonces saber lo que pasa en el capítulo 1. Van a haber pruebas y tentaciones, pero Santiago dice que lo que quiere el Señor es que nosotros seamos maduros en el Señor. En el 2 vienen las obras. En el 3 vino la lengua. En el capítulo 4, ¿qué vimos? Ya no se acuerdan, el domingo pasado lo vimos. El corazón. El corazón, y ahora todo depende del Señor. Nada, Ahí está la respuesta que me faltaba. Nada. Acercaos al Señor. todo depende de nuestro Señor. Y Santiago lo quiere dejar en claro. Por eso él no dice, oh saludo hermanos, o me despido de ustedes, amén. No, porque él dice, esto lastimosamente sigue en el día o en nuestro día. Pero si no dependemos del Señor, hermanos, vamos a cometer los mismos errores de los que Santiago está escribiendo acá. Termino ahí.